Nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. El exconvento de Churubusco, hoy conocido como Museo Nacional de las Intervenciones, pasó a ser fortaleza para combatir el avance del ejército norteamericano en julio de 1847. Y el 20 de agosto del mismo año, el ejército y el pueblo de Churubusco combatieron una batalla histórica. Hoy conoceremos la historia de este emblemático lugar de aquí, de la Ciudad de México. Yo soy Cintia Francesconi y esto es Leyenda Urbana. Estamos en uno de los sitios históricos más impresionantes de México. Estamos en el convento de Churubusco, lo que fuera durante muchos años el convento de Churubusco, convertido hoy en el Museo Nacional de las Intervenciones. Aquí se recuerda el momento en que nuestro suelo patrio ha sido mancillado por el pie, la planta del enemigo. Aquí se celebró una histórica batalla. Estamos hablando de la batalla del 20 de agosto de 1847, conocida justamente como la batalla de Churubusco, cuando el ejército mexicano se fortifica en este lugar para recibir a los invasores de los Estados Unidos que habían pisado ya la parte de la Ciudad de México. Estamos hablando de un episodio heroico que al mismo tiempo es doloroso. La derrota mexicana, el doblegarse la resistencia mexicana frente a un enemigo que continúa avanzando hasta izar la bandera de las barras y las estrellas en el Palacio Nacional. Esta es la historia de este convento, esta es la historia de este lugar y esta va a ser también la historia de la batalla del 20 de agosto de 1847, en que finalmente va a sucumbir el ejército mexicano, pero después de agotar hasta el último cartucho. ¿Qué había en este lugar antes de que se convirtiera en el convento originalmente llamado San Diego y posteriormente de Santa María de los Ángeles? Bueno, la crónica nos narra de que aquí había un tecpan, es decir, había un templo dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, la principal deidad de los mexicas o aztecas. Bueno, había también una pirámide. Esta pirámide estaba en el centro del lugar de lo que era entonces el barrio de San Diego. Posteriormente, bueno, hacia unos 20 metros estaba este teocalli dedicado a Huitzilopochtli. Posteriormente, en el año de 1524, los primeros franciscanos que llegaron a la ciudad de la Nueva España, los 12 apóstoles, como se les conoció, a los que encabezaba Pedro de Gante, llegaron y convirtieron en este lugar, pusieron una ermita, quizás para desagravio de que había sido un templo pagano, pusieron una ermita en este lugar. La ermita se mantendría muchísimos años hasta el siglo XVII, concretamente en el año de 1676, cuando se va a levantar este convento de cuya magnificencia, de cuyas huellas están todavía estas maravillosas bancas, en donde pues tenemos los mosaicos tal cual estaban en aquel entonces, quizás ya agotados por el tiempo, pero todavía se ven los colores originales. Estos mosaicos estaban también, o estuvieron durante muchos años, en la capilla de San Antonio, anexa justamente al convento de San Diego, que después sería convento de Santa María de los Ángeles. Posteriormente se edificaría una iglesia que todavía existe, una iglesia que está abierta al culto, que se les regresaría muchos años después de haberse detenido el culto, se les regresaría a los franciscanos. Estamos hablando de que en este convento, bueno, florecieron no solamente prédicas que en su momento fueron importantes para la evangelización de la Nueva España, sino también estamos hablando de una cantidad impresionante de cuadros, de elementos artísticos. Por ejemplo, aquí había un San Francisco pintado ni más ni menos por el gran Cristóbal de Villalpando. Aquí había también imágenes de bulto de los benefactores, de los patronos de este convento, un señor de nombre Pedro Padilla y su esposa. En fin, estamos hablando de joyas de todos los tipos, joyas artísticas, joyas arquitectónicas. Bueno, finalmente este convento, después de la batalla de Churubusco, sería reasumido por el gobierno del presidente Benito Juárez
y entonces se convertiría en un hospital para enfermos contagiosos. Finalmente el convento se abandonaría muchos años, después en 1933 se declaró monumento nacional este espacio y entonces se le convirtió originalmente en el edificio sede de la Oficina de Monumentos Históricos, Artísticos y Arquitectónicos del país, pero posteriormente se convertiría en el Museo Nacional del Transporte, para finalmente llegar a lo que es hoy el Museo Nacional de las Intervenciones. Una larga historia de estas piedras que finalmente están como testigas de aquello que fue, insisto, el 20 de agosto de 1847. Bueno, y en este momento me encuentro con la antropóloga Enriqueta Cabrera, que es la directora del Museo Nacional de las Intervenciones. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este sitio emblemático. Emblemático, exactamente, sí. Esa es la palabra. ¿Por qué emblemático? Mira, yo creo que este es un sitio emblemático por varias razones. En primer lugar, en el mundo prehispánico, este lugar fue muy importante para el Valle de México. Era la entrada, digamos, la puerta a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlan, de todo el sur, ¿sí? Impresionante. Entonces, pues era muy importante Churubusco y en especial el pueblo de Huitzilopochtli. Entonces, tiene una importancia en el mundo prehispánico, tiene una importancia también en el mundo colonial, porque, bueno, aquí llegaron los franciscanos y la orden de los dieguinos específicamente. Se ubicaron aquí. Se ubicaron aquí, fue parte de la llamada conquista espiritual. Estos son monjes además que tienen un voto de pobreza extrema, muy importante. Y bueno, este convento, yo diría que su origen data de 1524. Desde 1524. Sí, imagínate, en 1521 fue la conquista de la Ciudad de México. En 1524 ya estaban aquí los franciscanos haciendo una primera choza que eventualmente, bueno, con el tiempo se convertiría en este magnífico espacio que es el convento de Churubusco, ¿no? Después de ahí, entonces ya tiene el nombre en 1847, donde se hizo la fortaleza, es verdad. Así es. Entonces, bueno, después de haber sido convento, de haber jugado un papel importante, digamos, en la conquista espiritual, si le podemos llamar de alguna manera, pues esto se convirtió en una fortaleza para intentar detener el avance de las tropas estadounidenses sobre la Ciudad de México en 1847. Aquí tuvo lugar la famosísima batalla de Churubusco, del 20 de agosto de 1847, ¿no? 9 años después de terminada la batalla del 20 de agosto de 1847, el presidente Ignacio Comonfort mandó levantar este monumento. En este monumento se da cuenta en general de los caídos, se hace un homenaje a los muertos de esta célebre batalla del convento de Churubusco. Estamos hablando de 136 muertos, 93 heridos. Estamos hablando también de muertos que pertenecían a la tropa regular, pero también muertos que, siendo de la sociedad civil, se habían incorporado a la Guardia Nacional en la defensa de México. Podemos hablar, por ejemplo, de entre los muertos que están recordados en este monumento, el teniente coronel Francisco Peñañuri. Estamos hablando también de Luis Martínez de Castro dentro de la sociedad civil, pero estamos hablando también de una pérdida dolorosa, la pérdida de uno de los grandes dramaturgos que tenía el México de 1847. Me refiero a Manuel Eduardo de Gorostiza. Él había destacado por algunas de las obras célebres que se habían puesto en escena en el Gran Teatro Nacional, o llamado en una ocasión el Teatro Santana. Bueno, en este escenario, este hombre, este dramaturgo, bueno, finalmente da muestras de gran valentía. De pronto, en plena batalla, decide sacar su pitillera, prender un puro, y bueno, cuando pide lumbre de parte de su ayudante, el ayudante tenía la mano temblorosa. En consecuencia, el dramaturgo hace un chiste
de este asunto, del hecho de que el soldado estaba más nervioso que él. Y de pronto se coloca él en un lugar que, estando almenado, no tenía un cañón que respaldara el asunto, y bueno, que respaldara el sitio. Y entonces decide el soldado decirle que se quitara de ahí, que era muy peligroso estar ahí. Sin embargo, él le dice, bueno, me voy a quedar aquí porque finalmente la muerte está en todos lados. Y efectivamente la muerte alcanzó a este dramaturgo, uno de los heridos, uno de los muertos después en esta épica batalla del 20 de agosto de 1847. Este monumento nos recuerda a aquellos que finalmente cayeron hasta el último cartucho, porque finalmente cuando llegó la hora de la derrota, bueno, pues ellos sabían en conciencia que habían agotado hasta el último cartucho. Todavía en un rasgo épico, los últimos tiros fueron en contra del pendón que encabezaba el general Winfield Scott. Winfield Scott avanzaba a pecho abierto, a sabiendas quizás de que ya no había suficiente parque, y entonces le disparan no al pecho, sino le disparan al pendón. Cuando llega con la bandera de los Estados Unidos, era realmente un jirón, era un pedazo de bandera acribillada por los últimos cartuchos que tenía el gobierno, bueno, el ejército mexicano. Pero bueno, este monumento nos recuerda esa gesta que quedó imborrada en una de las páginas de la épica mexicana. El Museo de las Intervenciones tiene una exposición permanente que nos muestra su acervo en pinturas y mobiliario del siglo XVII al siglo XIX. Además, también nos muestra una recreación museográfica de la vida conventual de la época. En el Museo Nacional de las Intervenciones, instalado en lo que fuera el convento de Churubusco, hay una maqueta maravillosa donde se presenta el escenario de la batalla justamente del 20 de agosto de 1847. De acuerdo con algunos autores, decíamos, la batalla dura de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, es decir, estamos hablando de 8 horas de batalla. Sin embargo, hay otros autores que sostienen que en realidad fue la mitad, que fueron 4 las horas de batalla, iniciando exactamente a las 10 de la mañana con 45 minutos y culminando a las 14 horas con 45 minutos. Pero el escenario está en la maqueta. Aquí hay una barda que se había improvisado por parte del ejército mexicano, una barda de adobe que se había puesto prácticamente en la noche anterior al 20 de agosto. Posteriormente se había abierto un foso. Este foso pues permitía una corrida de agua para que se impidiera el paso, como un obstáculo más para el paso del invasor de los Estados Unidos. Aquí podemos ver perfectamente en esta maqueta cómo están las escaleras donde se subieron los defensores que van a agotar hasta el último cartucho. Se puede ver también las huertas de lo que fuera el convento de San Diego. Se puede ver también las cúpulas de la iglesia que todavía existe, la iglesia que ahora regresó a poder de los franciscanos. Estamos hablando también de la capilla bellísima que está a un lado de la iglesia, la capilla de San Antonio, y estamos hablando también de las formidables huertas que tenía este convento en su época de mayor esplendor, y todos los vericuetos que tenía el convento. Pero bueno, aquí está reflejada esta batalla exactamente como se planteó, cómo llega el ejército norteamericano al frente del general Twist, y van a ir avanzando, van a ser tres cargas cerradas en contra de México. Las 3 van a ser rechazadas, pero finalmente se agota el parque y la situación se vuelve dolorosa para la causa mexicana. Estamos en la sala más importante del Museo Nacional de las Intervenciones, la sala que recuerda justamente la intervención de los Estados Unidos en México, que culminaría con la pérdida de la mitad del territorio nacional tras haberse firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo, justamente en la zona que se llamaba de Guadalupe Hidalgo, cercana a la Basílica de Guadalupe.
Bueno, en este lugar encontramos una réplica de uno de los cañones, de los 7 cañones que permitieron la defensa de la causa de México. Estamos hablando de muchos recuerdos, bayonetas, sables, retratos de Pedro María Anaya, que viviría todavía 7 años después de esta batalla, a pesar de la herida terrible que le dejó la explosión de municiones. Estamos hablando también de banderas, desde luego, banderas que se le arrebataron al enemigo, banderas que el enemigo nos arrebató y que finalmente pudimos recuperar. Y bueno, pues desde casquillos de bala, en fin, el recuerdo está aquí intacto. Pero hay 2 hechos que hay que mencionar en este escenario de la batalla del 20 de agosto de 1847. Primero, en la fase previa, 2 de los batallones de la Guardia Nacional, es decir, 2 de los batallones de la sociedad civil que se habían integrado a la defensa del territorio nacional, se van a sublevar. Estoy hablando de los batallones Victoria y Guadalupe, que estaban acuartelados en la zona del centro histórico de la ciudad. Concretamente, uno de ellos estaba en lo que se conoce hoy como la Iglesia de la Profesa, que entonces era en realidad la Iglesia de San José del Real. Ahí se van a sublevar en plena invasión de los Estados Unidos esta gente contra el gobierno establecido, con lo cual este episodio se conoce como de los polcos. ¿Por qué de los polcos? Algunos dicen que porque en aquel entonces privaba la polca y los batallones de la Guardia Nacional les gustaba bailar polcas en el escenario de nervios previo a entrar en combate. En realidad no es así. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces se llamaba James R. Polk y en consecuencia los polcos van a ayudar a la causa de Polk, es decir, van a convertirse en traidores a la causa nacional. Finalmente esta rebelión es aplastada, pero al mismo tiempo hay un acontecimiento que conmueve todavía a los mexicanos. Había llegado con el ejército invasor de los Estados Unidos un batallón conocido como el Batallón de San Patricio. Este batallón había llegado con inmigrantes irlandeses, compuesto por irlandeses católicos, que habían escapado de una hambruna que se había dado en Irlanda en 1844. Llegaron la mayoría a Texas y ya habían sido enrolados para venir a invadir el territorio nacional. De pronto los irlandeses se sintieron identificados con la causa mexicana por 2 motivos. 1, por ser católicos, y 2, porque sentían que México estaba librando una batalla similar a la de los irlandeses en el momento en que se querían emancipar del imperio inglés. En consecuencia, se integra el batallón de San Patricio a la causa mexicana. El batallón lo encabezaba un señor de nombre John O'Reilly. Bueno, finalmente, cuando cae este bastión, los norteamericanos pues se van con toda la furia en contra de los irlandeses y bueno, pues se hace un juicio sumario. Algunos de ellos logran salvar la vida. Por ejemplo, 2 de ellos demostraron que no pertenecían realmente al ejército corriente de los Estados Unidos, que ellos seguían perteneciendo al ejército británico. Eso los salva de la muerte. Otro caso, un hombre que estaba enajenado mentalmente, que no pudo demostrar que estaba cuerdo, o no se pudo demostrar que estaba cuerdo, en consecuencia salvó la vida. Y también en este escenario se salvó la vida uno de los, justamente el jefe del ejército, John O'Reilly. ¿Por qué razón salva la vida este hombre que debía ser quizás el más severamente castigado? Bueno, porque finalmente no había recibido monumento alguno de parte del ejército de los Estados Unidos. En consecuencia, oficialmente no era integrante de él. ¿Qué pasa con los integrantes del batallón de San Patricio? Bueno, pues algunos se los llevan a la plaza de San Jacinto. Estoy hablando del centro del corazón de San Ángel. Ahí había una cantidad importante de árboles y van a ser ahorcados. Pero la gente recuerda este episodio en una placa que está justamente allá en la plaza de San Jacinto. Ahí están los nombres de los irlandeses que se adhirieron a la causa de México. Algunos otros fueron fusilados. Pero bueno, la reacción popular fue impresionante. La gente, una vez que terminó este suplicio, llegaron y derribaron los árboles que circundaban la plaza de San Jacinto, en venganza, pues, o en desquite, en lo que usted quiera. Simplemente derribaron los árboles porque habían sido asesinados estos combatientes irlandeses que se adhieren a la causa de México.
Convertido en alguna de las etapas de su vida, el Museo del Transporte, de aquello que fue, queda todavía este carruaje y algunas otras muestras de lo que fue el transporte en México, desde la silla de manos en que se llevaba a los principales de la Nueva España, a las mujeres, en fin, todo el escenario del transporte, de eso queda este maravilloso carruaje, justamente de la época de mediados del siglo XIX. En este museo se presentan los escenarios de las intervenciones que ha habido del extranjero en México. Por ejemplo, la lucha por la independencia de México, la parte en que España quiere retomar el control de la Ciudad de México, bueno, el país en general, a través de Isidro Barradas. Estamos hablando finalmente la batalla final que señala el rumbo de nuestro país al declararse independiente de los Estados Unidos. Pero también hay otra sala que nos muestra el escenario de la intervención francesa. Estamos hablando desde la Guerra de los Pasteles, estamos hablando también el imperio de Maximiliano y finalmente el triunfo de la República en el año de 1867. Pero también en la fase previa, naturalmente, estamos hablando de la intervención de los Estados Unidos en el año de 1847, que en realidad nace antes, desde el momento en que se hace la invasión de Texas, posteriormente cuando el ejército de los Estados Unidos al frente de Zacarías Taylor entra a la República Mexicana y finalmente cómo México va a perder más de la mitad de su territorio nacional. Y estamos hablando también de una cuarta intervención. En 1914 el ejército de los Estados Unidos invade Veracruz, un acontecimiento que finalmente va a cambiar también parte del rumbo de la historia de México. Afortunadamente el desembarco es pasajero, finalmente los Estados Unidos se regresan. Por cierto, cuando se estaba dando el grito de independencia, bueno, de pronto Félix Fulgencio Pallavicini, quien era ingeniero agrónomo, quien era secretario de Agricultura en aquel entonces, bueno, se acerca al balcón presidencial minutos antes de que se dé el grito y entonces le va a leer un telegrama al pueblo de México, en donde se da cuenta que el ejército de los Estados Unidos había abandonado nuestro país. Este es a grandes rasgos el escenario de este Museo Nacional de las Intervenciones, que nos recuerda aquel episodio en donde México perdería esta batalla y con él la posibilidad de detener el avance del ejército de los Estados Unidos, cuya bandera tristemente ondearía en el Palacio Nacional justamente el 16 de septiembre de 1847. Y con esto le damos las gracias por permitirnos ingresar a la sala de su hogar con este episodio de Leyenda Urbana. Lo esperamos el próximo sábado a las 7:30 de la noche aquí, naturalmente en Proyecto 40. El Museo Nacional de las Intervenciones tiene sus raíces en la época prehispánica, pasando a ser parte muy importante de la evangelización de las Américas y siendo parte fundamental de la defensa de México en las invasiones del siglo XIX. Esto fue Leyenda Urbana. Yo soy Cintia Francesconi.